En la vasta red de carreteras que serpentea a través de México, hay un tramo infame conocido solo por unos pocos valientes y temido por la mayoría. Es la carretera de la muerte, un lugar donde los camioneros se adentrarán de mala gana, rezando por llegar al otro lado. Pero lo que pocos saben son las historias de terror que acechan en la penumbra de esta carretera. Juan, un camionero experimentado, había oído hablar de la carretera de la muerte, pero nunca había tenido razón para aventurarse por allí. Sin embargo, una noche, un despacho urgente lo forzó a tomar la decisión de recorrer el infame tramo. Se despidió de su familia, se cruzó un rosario y se adentró en la oscuridad. Era un anochecer con el cielo preñado de nubes oscuras y el viento aullaba como un lobo hambriento en busca de presa. Juan se preparó, sabiendo que esta sería una travesía distinta a todos los demás. A pesar de su experiencia, una inquietud se apoderó de su mente mientras hacía los preparativos. Besó a su esposa e hijos, prometiéndoles que volvería a salvo, aunque en el fondo, sabía que la carretera de la muerte tenía una reputación siniestra que difícilmente garantizaba el regreso de los valientes que la desafiaban. Mientras avanzaba por la estrecha carretera, la densa niebla lo envolvió como una sábana funeraria. Los faros de su camión apenas podían iluminar el camino, y el sonido del motor parecía más un susurro tembloroso que el rugido confiable de siempre. Juan sentía que cada sombra escondía un peligro desconocido y, aunque no podía verlo, sabía que algo oscuro acechaba en la penumbra de los arbustos y árboles que flanqueaban el camino. De repente, sucedió, una figura espeluznante se materializó justo en medio de la carretera. Una mujer de vestimenta blanca, con el cabello largo y enredado que ocultaba su rostro, estaba de pie en el camino. Era como si la misma niebla se hubiera convertido en una forma humana. Juan, sintiendo un escalofrío en su espina dorsal, frenó bruscamente y detuvo su camión a unos metros de ella. La mujer, con los ojos vacíos como pozos negros y una expresión de desolación en su rostro pálido, se acercó lentamente hacia el camión. Sus movimientos eran como los de un espectro, etéreos y llenos de una tristeza insondable. La voz de la mujer tembló cuando habló: «Por favor, llévame al pueblo más cercano». Su súplica era suave, pero se coló en los huesos de Juan como un eco de ultratumba. En ese momento, Juan sintió que todo lo que conocía sobre el mundo se tambaleaba. La lógica le gritaba que no debía permitir que una extraña subiera a su camión en medio de la nada, pero su instinto de compasión lo empujó a abrir la puerta. Lo que sucedió a continuación lo dejaría marcado para el resto de sus días. La mujer subió al camión y se sentó en el asiento del copiloto, pero, mientras Juan se volvía para mirarla, la figura se desvaneció ante sus ojos, como si nunca hubiera estado allí. Juan, con el corazón golpeándole el pecho como un martillo, quedó paralizado durante unos minutos, preguntándose si había perdido la cordura. Pero no podía negar la realidad de lo que había visto y sentido. La carretera de la muerte, con su niebla y sus sombras insondables, había demostrado ser el escenario de una experiencia aterradora que se negaría a olvidar. Esa noche, Juan continuó su viaje con el miedo como su único acompañante y con una incógnita que nunca se resolvería: ¿quién era la mujer de blanco y por qué acechaba en medio de la carretera de la muerte? Las historias de camioneros que habían tenido encuentros con el espíritu de una mujer en la carretera de la muerte eran comunes, pero nadie sabía quién era ni por qué estaba allí. La inquietante experiencia de Juan lo dejó atormentado, y buscó respuestas en las conversaciones con otros camioneros en su próxima parada. Decidió hacer una parada en una gasolina solitaria al borde del camino para tomar un café caliente y hablar con otros camioneros. Buscaba desesperadamente respuestas a sus preguntas y consuelo para sus miedos. Mientras se sentaba en la pequeña cafetería, buscó la mirada de otros conductores que parecían haber enfrentado el mismo terror en la carretera de la muerte. Un anciano camionero llamado Miguel se acercó a Juan y vio el miedo en sus ojos. Con una taza de café humeante en la mano, Miguel le preguntó en voz baja: ¿encontraste a la mujer de blanco? El estremecimiento que recorrió la espalda de Juan no pasó desapercibido para Miguel. Decidió compartir su propia experiencia. Hacía décadas, cuando él era un joven director,
había tenido un encuentro similar con una mujer en la misma carretera. Era una noche de tormenta, y la lluvia caía en cortinas de agua tan densas que apenas podía ver el camino por delante. En medio de la tempestad, Miguel vio a una mujer empapada de pies a cabeza, de pie en la carretera. Su vestido blanco pegado al cuerpo, sus cabellos empapados y revueltos. Conmovido por su apariencia de desamparo, Miguel no pudo evitar detener su camión. La mujer subió, temblando y sin decir una palabra, y Miguel condujo rápidamente hacia el pueblo más cercano. Pero cuando llegaron, la mujer había desaparecido del asiento trasero. Miguel anotó su camión, buscó en los alrededores y preguntó a las personas del pueblo, pero no había rastro de la misteriosa pasajera. Lo que encontró fue un misterio aún mayor, ya que nadie parecía haber visto a la mujer en blanco. La experiencia atormentó a Miguel durante años. Tenía sueños inquietantes en los que la mujer aparecía en medio de la tormenta, con los ojos huecos y la mirada perdida. A veces, le susurraba palabras incomprensibles en un idioma que él no podía entender. La angustia de esas noches le hizo temer el regreso a la carretera de la muerte. La historia de Miguel sacudió a Juan hasta la médula. Se dio cuenta de que su encuentro con la mujer en la carretera no era un incidente aislado, sino parte de una serie de eventos inexplicables que habían afectado a otros camioneros a lo largo de los años. El misterio se profundizó y su necesidad de respuesta se convirtió en una obsesión que lo impulsaría a buscar la verdad detrás de la maldición de la carretera de la muerte. La carretera de la muerte había ganado con el tiempo una reputación que iba más allá de las historias de la misteriosa mujer en blanco. Había desarrollado su propia leyenda oscura, la del carretonero solitario. Se decía que este espíritu vengativo acechaba la carretera de la muerte en busca de camioneros imprudentes que se aventuraban en su camino. Las descripciones de aquellos que habían tenido encuentros con el carretonero solitario eran escalofriantes y consistentes. Se decía que era un hombre alto y esquelético, vestido con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro y un poncho que se agitaba al viento, como si estuviera hecho de sombras. Su figura era siempre borrosa y amenazante, y su mera presencia causaba un pavor inmenso. Un camionero llamado Antonio compartió su propio encuentro con el carretonero solitario. Con voz temblorosa, relató la experiencia que lo atormentó durante años. Era una noche oscura y tormentosa cuando conducía por la carretera de la muerte. La lluvia caía con fuerza, y los relámpagos iluminaban el cielo como cuchillos afilados. En medio de la tormenta, Antonio vio una figura solitaria al lado del camino. Cuando se acercó, reconoció la silueta del carretonero solitario, con su sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro y su poncho ondeando al viento. La figura emanaba una presencia aterradora. El camión de Antonio se detuvo, como si estuviera bajo el control del espíritu maligno. El carretonero solitario se deslizó hacia la cabina del camión, su rostro permaneciendo oculto en las sombras. Una sonrisa retorcida se asomaba bajo el sombrero, y sus ojos brillaban con una luz malévola. Antonio gritó de terror y luchó por controlar su camión mientras el espíritu parecía intentar apoderarse de él. Finalmente, logró recuperar el control y huyó de la aparición demoníaca que lo perseguía. Pero la experiencia lo dejó con cicatrices emocionales que nunca sanarían por completo. Las historias del carretonero solitario se habían transmitido de generación en generación entre los camioneros de la carretera de la muerte. Nadie sabía cuál era su motivo ni por qué acechaba a los viajeros en medio de la noche. Pero una cosa era segura, enfrentarse al espíritu vengativo era una experiencia que dejaba una huella imborrable en el alma. La leyenda del carretonero solitario se había convertido en una constante advertencia para los camioneros que se aventuraban en la carretera de la muerte. En ese oscuro tramo de carretera, el miedo era tan real como la misma noche, y los espíritus malignos que acechaban en la penumbra eran tan aterradores como las sombras mismas. Cada camionero que se aventuraba en esa carretera tenía su propia historia de terror jamás contada, y el espíritu del carretonero solitario continuaba esperando en la oscuridad, listo para acechar a los desprevenidos y llevarlos al abismo de lo desconocido. La única manera de protegerse de los espíritus malignos de la carretera de la muerte, según las leyendas,
era hacer una ofrenda a los espíritus antes de aventurarse en el tramo maldito. Juan decidió seguir este consejo y preparó un altar con velas y flores en un lugar solitario junto a la carretera. Pidió perdón a los espíritus y les prometió no volver a cruzar ese camino. Cuando volvió a casa, sintió que algo había cambiado. Las pesadillas que lo habían atormentado desaparecieron y el espíritu de la mujer de blanco ya no lo perseguía en sus sueños. La carretera de la muerte seguía existiendo, pero Juan había encontrado una forma de enfrentar el terror que acechaba en sus sombras. La carretera de la muerte seguía siendo un lugar aterrador para los camioneros, pero aquellos que habían sobrevivido a sus encuentros con los espíritus sabían que, a veces, el miedo más grande residía en lo desconocido. Cada camionero que se aventuraba por esa carretera tenía su propia historia de terror jamás contada, y esas historias se entrelazaban en un tejido de misterio y superstición que continuaba aterrándolos en las noches oscuras de México. Así concluyen las historias de terror jamás contadas de los camioneros en las carreteras de México. Cada rincón de la carretera de la muerte oculta secretos oscuros y encuentros escalofriantes que desafían la lógica y desafían el coraje de quienes se aventuran por ella. En medio de la oscuridad, los espíritus vengativos y las sombras insondables, estas historias son un recordatorio escalofriante de que el miedo puede acechar en los lugares más inesperados. Por lo tanto, cuando conduzcas por las carreteras de México en la oscuridad de la noche, recuerda estas historias y ten cuidado. Las carreteras pueden ser traicioneras y misteriosas, y el terror puede acechar en cada curva. Pero, al igual que los valientes camioneros que han enfrentado lo desconocido, nunca dejes que el miedo te paralice. Enfrenta la oscuridad con determinación, y tal vez, solo tal vez, podrás regresar a salvo a casa. Buen viaje y que la luz te guíe en tu camino.